A la 1 de la madrugada, mi hija se desplomó en la puerta de mi casa. Tenía los ojos amoratados y los labios partidos sollozando. Confesó, mi marido me pegaba por culpa de su amante. La abracé en silencio. La ayudé a entrar a la casa y sin decir palabra, me puse mi uniforme de policía. Listo, cargué las balas, luego marqué el número de mi abogado. Empieza el plan. Ahora, me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale me gusta, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Y quiero saber hasta dónde ha llegado. Acababa de apagar la televisión y me desplomé en el sofá, con los ojos entrecerrados, después de un turno largo y agotador. Ser policía en esta ciudad no siempre fue un problema. De vida o muerte. Pero tuve que intervenir en una pelea en el bar del centro y luego escribir el informe hasta que ira de madrugada sentía el cuerpo pesado. Solo quería dormir profundamente. Afuera, en el el ladrido de los perros se mezclaba con el zumbido de las motos de los chicos del barrio, que pasaban a toda velocidad. Ya era la 1:00 de la mañana, pero el vecindario se negaba a dormir. Supuse que los chicos estaban en la esquina fumando y bebiendo unas cervezas, como todas las noches, pensé. Cerré los ojos, intentando ignorar los ruidos para poder descansar la cabeza. De repente, llamaron a la puerta tan fuerte que me sobresalté. Mi corazón se aceleró y mis instintos policiales me activó de inmediato. ¿Quién podría estar llamando así a esta hora? Caminé rápidamente hacia la entrada, agarrando una silla bien apretada por si acaso. ¿Quién es? Pregunté con la voz un poco temblorosa, no por miedo, sino porque presentía que algo malo estaba pasando. Nadie, respondió. Solo había un par más esta vez. Los golpes son más débiles, seguidos de una voz entrecortada y temblorosa. Mamá, abran, por favor. Casi me quedé paralizada. Era la voz de Sarah, mi hija. Abrí la puerta. Entré a toda prisa, con el corazón latiéndome con fuerza. En cuanto la abrí, Sarah se desplomó en mis brazos, temblando como un animal herido. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo inerte, como si no me queda algo de energía. Sara, ¿qué te pasó, cariño?, le pregunté. La voz se le quebró, la luz amarilla del porche le dio en la cara, y me quedé paralizado por lo que vi. Tenía el labio partido por la sequedad en sangre en la comisura, su ojo izquierdo morado, hinchado, apenas podía abrirse. Se agarraba el estómago con las manos. Como si intentara ocultar un dolor. Mi golpeo por su señora, susurró Sarah, con la voz entrecortada, antes de estallar en sollozos desgarradores. Sentí mi sangre hirvir, pero al mismo tiempo, se me rompió el corazón. Mi hija, la que crié llamado más que mi propia vida, estaba frente a mí, destrozado. La ayudé a entrar, la recosté en el sofá y corrí hacia el y a la cocina a buscar un paño húmedo y el botiquín. Quédate quieta, cariño. Déjame ver, dije, intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba hecho un desastre. Limpié con cuidado la sangre de su labio, pero seguía saliendo roja y en carne viva, como si Han me estaba cortando el corazón. El corte era profundo, no era solo una herida en la piel, parecía tener un daño mucho más profundo. Sara seguía agarrándose el estómago, sus delgadas manos temblaban. Con cuidado, las aparté, le levanté la blusa, y Dios mío, casi se me cae la tela. Un enorme moretón, negro y morado, le cubría el abdomen como si le hubieran dado un golpe, una vez, pero muchas veces, con saña. Sentí que no podía respirar, como si yo mismo hubiera recibido los golpes. Sara, ¿quién te hizo esto? Fue, Robert, ¿verdad? Pregunté con la voz entrecortada, temblando de rabia y dolor. Sarah, no, respondió, solo lloró, y los sollozos rompieron el silencio de la casa. Sin pensarlo dos veces, agarré el teléfono y marqué el número que conocía por corazón, para la sala de urgencias del pueblo. Doctor Figueroa, por favor, prepárese. Voy a traer a mi hija, dije. Tenía prisa. Mi coche estaba en el taller, le estaban arreglando los frenos.
así que pedí un taxi. Mientras esperábamos, me senté junto a Sarah. La cubrió con una manta para que no pasara frío. Su celular, que había dejado sobre la mesa, no dejaba de sonar y iluminándose. Con el rabillo del ojo, vi 7 llamadas perdidas de Robert y algunos mensajes que aparecieron en la pantalla de bloqueo. Abre la boca si quieres perderlo todo. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Extendí la mano para agarrar el teléfono. Quería ver más, saber qué más le había hecho. Pero Sarah, aunque débil, me lo arrebató presa del pánico. Mamá, no mires. No is not. Me miró con ojos llenos de miedo, como si acabara de antocar. Ese teléfono haría que todo se derrumbara. No la pressé. Solo le apreté la mano para calmarla, ella abajo. Estoy aquí, cariño, no te va a pasar nada. Pero por dentro, yo sabía que esto ya había ido demasiado lejos. Cuando llegó el taxi, ayudé a Sarah a subir, sosteniéndola con un brazo, mientras llevaba torpemente una bolsa con la otra. De camino al hospital, Sarah estaba encorvada sobre su cabeza, apoyada en mi hombro, repitiendo una y otra vez: perdóname, mamá. No quería molestarte a esta hora, pero no pude. No aguantaba más. Tenía que correr hasta aquí. Cada palabra que decía era como una puñalada en mi corazón. Yo era su madre. Le prometí protegerla toda la vida. Y ahora tenía que venir a buscarme en medio de la noche, destrozada por el hombre que una vez confiado. El taxi se detuvo frente al hospital, donde la fría luz blanca de un letrero de neón iluminó eran palabras de urgencias. Ayudé a Sarah a sacar a mi hija, que apenas podía mantenerse en pie. En su cuerpo aún temblaba y se agarraba el estómago como si se aferrara a sus últimas fuerzas. Apreté su mano. Intentaba ocultar cómo mi corazón latía con fuerza. No tengas miedo, yo, susurré, aunque yo también estaba aterrorizada. La doctora Leticia Figueroa, que estaba de guardia, ya nos esperaba en la puerta. Miró a Sarah y luego a mí, con expresión preocupada, pero no dijo nada. Ella simplemente le hizo señas a una enfermera para que llevara a mi hija a una sala de reconocimiento. Seguí mis pies, sintiéndome tan pesado como peleomo, cuando la enfermera le quitó la fina chaqueta a Sarah. Casi me quedé sin aliento. Además, los moretones en su cara, hombros y muñecas estaban cubiertos de marcas de crueldad, moretones morados y rojizos como acusaciones silenciosas. Me quedé allí inmóvil, agarrado al borde de una mesa que contenía la rabia que me quemaba por dentro. ¿Qué te hizo este bastardo?, pensé, pero no me atreví a decirlo en voz alta, por miedo a que Sarah se pusiera a llorar de nuevo. El doctor Figueroa anotó cuidadosamente cada lesión. Su rostro serio. Necesitamos hacerle una radiografía para ver si tiene alguna costilla fracturada, dijo con voz grave, pero firme. Asentí sin decir nada, solo observando a Sarah tumbada allí, con los ojos cerrados, como si intentara escapar de la realidad, mientras esperaba los resultados. Bajé a recepción para firmar los papeles del tratamiento y pagar un depósito. Mi celular no dejaba de vibrar. Apareció un número desconocido en la pantalla. Lo reconocí de inmediato. Si alguien estaba llamando a esta hora, justo después de que Sarah llegara a mi casa, solo podía ser Robert. La rabia me invadió y colgó sin siquiera contestar. No merecía hablar conmigo. No después de lo que había hecho. Cuando volví a la habitación, Sarah se había quedado dormida, probablemente por agotamiento. Me tapé las manos con la manta, todavía temblando. Al ver su rostro, recordé a la Sarah de antes, la niña alegre, que solía correr detrás de mí en el patio, gritando a mamá: mírame. Ahora esa sonrisa había desaparecido, reemplazada por heridas y miedo. Me senté junto a la cama, viéndola dormir, con el corazón hecho pedazos. Yo era su madre. Había prometido protegerla, y la había dejado caer en manos de un tipo como Robert. La culpé yo mismo, pero al mismo tiempo, una llama de determinación comenzó a arder dentro de mí. Yo no podía dejar que mi hija siguiera sufriendo. Nunca, después de que le pusieron una vía intravenosa y estuvo estable, Sarah llegó a casa. Le preparé un vaso de leche tibia, lo dejé junto a su cama
y cerré la puerta silenciosamente, asegurándome de que estuvieran dormido. Era casi el amanecer. Una tenue luz se filtraba por la ventana. Salí al porche a ordenar un poco, y vi a la señorita Camila, la vecina, del otro lado de la calle, barriendo su jardín cuando me vio. Se acercó corriendo. Su voz se aceleró. ¿Pasó algo en tu casa anoche, Elizabeth? John escuché que llamaban a la puerta y algunos llantos. Suspiré y le dije brevemente que Sarah había sido golpeada por su marido, que la había echado de casa y que tuvo que refugiarse aquí en plena noche. La Sra. Camila apretó los dientes, con los ojos brillantes. ¿Cómo se atreve a tratar así a su esposa? Ese hombre no tiene vergüenza. John asentí, sin decir nada más, pero sentí que tenía una aliada. De repente, recordé que la señora Camila tenía una cámara en la entrada. Oiga, señorita Camelila, ¿podría su cámara haber grabado algo anoche? Prig. Ella sintió de inmediato, y abrió la aplicación en su teléfono, y me mostró el video. Grabé la escena en mi teléfono de Sarah en mi puerta, tocando, desesperadamente, sus débiles gritos, resonando en la noche. Ver esa imagen me dolió el corazón de nuevo, pero al mismo tiempo, sabía que sería una prueba clave. Tomé la foto de la señorita Camila, le di la mano y le agradecí desde el fondo de mi alma. Ella simplemente me dio una palmadita en la mano y dijo con firmeza: no olvides San Justicia para esa chica. Confío en que puedas hacerlo. Entré en mi habitación, abrí el armario y miré mi uniforme de policía colgado impecablemente, la camisa azul, la pantalons caqui, el cinturón y la funda de la pistola. Todo parecía estar esperándome. Tomé cada pieza, sintiendo la tela áspera bajo mis dedos. En silencio, me cambié, abrochando cada botón, ajustando el cinturón. El movimiento era como un juramento. No solo era la madre de Sarah, también era policía, y usaría todo lo que pudiera. Tuve que protegerla. Cuando terminé, cogí el teléfono y llamé a James Ellison, el abogado de la familia. Su voz parecía somnoliento al otro lado. Hola. Fui breve. James, empieza el plan ahora mismo. Ahora guardó silencio un momento, y luego preguntó: Elizabeth, ¿estás segura? Joan respondió sin dudarlo un segundo. Completamente. Prepárate. Colgué. Ahí fui a la sala. Saqué mi cámara digital de un cajón. Me acerqué a la cama donde estaba Sarah, mientras dormía. Quitó con cuidado la manta y comenzó a fotografiar cada una de sus heridas: el labio partido, el moretón hoyo, el moretón en su estómago. Cada vez que el flash se disparaba, sentía que estaba no solo documentando las heridas físicas, sino también el profundo daño a su alma. Cuando terminé, me senté en el mesa del comedor y extendí todos los papeles y la memoria USB con el video de la casa de la señorita Camila. Conecté la unidad a mi portátil y hice una copia de seguridad de todo con cuidado. Sentado allí, viendo cómo se iluminaba la pantalla, supe que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Había entrado en una guerra no solo por Sarah, sino por la justicia, que juré defender. Para cuando terminé de respaldar el video de la señorita en la cámara de Camila, el reloj marcaba las 8 de la mañana. Sarah seguía profundamente dormida en la cama, con la cara hinchada y los labios secos y agrietados, como si no pudiera escapar del dolor, ni siquiera en sueños. Fui a la cocina y preparé un plato de sopa de pollo. El olor a cebolla y hierbas llenó el aire. Traje la bandeja a su cama y la despertó suavemente. Abrió los ojos, su mirada cansada, y me sorprendió verme allí, vestida con mi uniforme de policía. Mamá, murmuró, luego negó con la cabeza. No tengo hambre. Me senté a su lado, intentando que mi voz lo más suave posible. Para ser fuerte y seguir adelante, hay que comer. Sarah me miró con los ojos llorosos, y dientes. Tomó la cuchara, tragando con dificultad. Verla así me apretó el corazón. Hace apenas unos años, Sarah era una joven radiante, siempre sonriendo, llenando la casa de alegría. Ahora estaba aquí, una sombra rota de lo que era.
Decidí recuperarla al hospital para otro chequeo. El moretón en su estómago me preocupó. Eldera Leticia Figueroa nos recibió en urgencias, con el rostro serio, pero sin decir gran cosa. Solicitó una tomografía computarizada a mí. Hicieron una ecografía para asegurarme de que no hubiera sangrado interno. Mientras esperábamos los resultados, me senté en la sala de espera y saqué mi portátil y conecté la unidad USB. El video apareció en la pantalla a la 1:02 de la mañana. Sarah estaba en mi puerta principal, tocando desesperadamente. Sus sollozos ahogados resonando en el micrófono. Ver esa imagen me volvió a doler el corazón, como si estuviera reviviendo esa noche. Copié el video en el disco duro externo, estaba protegido con contraseña, cuidando cada detalle. Sabía que lo que hacía no era solo proteger a Sarah, pero para construir un muro de pruebas contra Robert. Justo entonces, el celular de Sarah. Sonó el teléfono. La pantalla decía Robert Mendy. Sentí que se me paraba el corazón. Tomé el teléfono antes de que Sarah pudiera reaccionar y lo apagué inmediatamente. Sarah me miró aterrorizada. Mamá, si Elan sí se entera de que hablé, no me dejará en paz. Su voz temblaba, como si la sola mención de su nombre la hundiera en... Apreté su mano con fuerza, intentando calmarla. Estoy aquí, cariño. No va a pasar nada, Nati. Pero no dije nada más. Solo miré el reloj en silencio. Era casi las 10 de la mañana. Saqué la tarjeta SIM del teléfono de Sarah y le puse otra que tenía preparada. No quería que la encontrara. No quería que volviera a amenazarla. Los resultados de la tomografía computarizada llegaron hace unos días, minutos después, confirmando que Sarah tenía varias contusiones graves de tejidos blandos, pero afortunadamente no había sangrado interno. Solté un suspiro, pero el alivio fue momentáneo. Las heridas en el cuerpo de Sarah sanarían, pero las de su alma sabía que necesitaría mucho más tiempo. La llevé a casa y llamé a James Ellison, el abogado. Tengo el historial médico.re, registros y el video de la cámara del vecino, le dije sin rodeos. Programó una reunión en su oficina, por la tarde para reunir las pruebas. Mientras tanto, la señora Camila llegó con una olla de caldo de pollo, aún caliente. Esto es, para que Sarah recuperara sus fuerzas, dijo con su voz cálida. Si necesitas un testigo, cuenta conmigo. La miré, sentí su sincero apoyo, y mi corazón se sintió un poco más fuerte. Por la tarde Sarah intentó descansar, pero se despertaba sobresaltada por las pesadillas. Me senté a su lado, intentando calmarla, pero solo balbuceaba, con miedo. Robert nos empujó a Denise y a mí. Ella estaba en un rincón burlándose de mí. Al oír eso, sentí que la sangre me subía a la cabeza. ¿Quién es Denise?, pregunté, con la mirada. La voz le temblaba de rabia. Sarah me dijo con voz débil que Denise era la amante de Robert, que había venido a su casa varias veces, sin pudor, presumiendo, provocando a Robert para que se desquitara con ella. Su historia era como un cuchillo en mi corazón. Había comido en la misma mesa que Robert. Pensé que era un hombre decente que cuidaría de mi hija, y ahora resultó que no solo la estaba engañando, sino que también estaba dejando que otra mujer la humillara en su propia casa. Sentado junto a la cama, saqué mi teléfono celular y tomé fotos de cerca de los moretones en las muñecas de Sarah, incluido el reloj, para mostrar la hora exacta. Con cada foto que tomaba, sentía que no solo estaba documentando las heridas físicas, sino también el dolor que mi hija llevaba. Sabía que estas fotos serían evidencia, pero también un recordatorio de lo que tenía que hacer para protegerla. Por la tarde llevé a Sarah a la oficina de James con un portafolios que contenía todas las pruebas que había reunido. Él lo abrió y lo colocó todo sobre la mesa. Las fotos de las lesiones, el informe médico y el video en la memoria USB. James asintió, su voz firme. Esta es una base bastante sólida. Ahora solo necesitamos probar el adulterio público. Y no tendrá nada que hacer. Co Aror. Agarré el asa de mi bolso, sabiendo perfectamente cuál sería mi siguiente paso. Ya no era solo una madre afligida.
Yo era policía, y usaría todo lo que tenía para que Robert pagara. Esa noche, no tomé Sara a mi casa. No quería que estuviera en un lugar donde Robert pudiera encontrarla. En cambio, la dejé en casa de la señorita, la casa de Camila, mi vecina de confianza. Le abrió las puertas para pasar la noche, y prometió vigilarla de cerca. Obviar y ella. Regresé a casa sola, con el corazón apesadumbrado. Me quité el uniforme de policía, y ahí puse una chaqueta vieja y unos vaqueros, intentando parecer una persona normal, y no un oficial buscando prueba. Saqué la cámara digital del cajón, revisé la batería y la tarjeta de memoria, y la dejé en mi viejo auto. Cada giro de los neumáticos me recordaron que estaba entrando en una guerra, no solo por Sara, sino por la justicia que había jurado defender. Aparqué en el coche en un callejón oscuro cerca del bar Arches, el lugar que Sara me había dicho que Robert frecuentaba. La luz de neón del lugar iluminó un trozo de la calle. Me senté en el coche, encorvado, con la cámara en la mano, esperando. Alrededor de las 8 página M, la camioneta plateada de Robert apareció, sus faros iluminando el callejón. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma y encendí a la cámara, lista. Unos minutos después, una mujer salió de la esquina. Ella llevaba un vestido rojo ajustado, sus labios estaban pintados de un color intenso, y llevaba un cigarrillo en la mano. Caminaba con una actitud provocativa. CONFI, Ansa la reconocí de inmediato. Ira, Denise Salgado, la mujer que Sara me había contado sobre Robert, señora, la que había hecho sufrir a mi hija. Robert apagó el motor, salió y le abrió la puerta a Denise, rodeándola con el brazo por la cintura, con familiaridad. Al verlo, sentí que me sangraba la sangre. Él, el que se había sentado a comer en mi casa, el que me había llamado suegra, ahora me abrazaban otra mujer, mientras mi hija estaba en una cama llena de moretones. Tomé fotos una tras otra. La luz de neón del el bar iluminaba claramente sus rostros. Cada foto era como una puñalada, pero también otra pieza del rompecabezas que estaba armando para desenmascararlo. Lo seguí a distancia, hasta un pequeño hotel, con un letrero, con luz roja intermitente. No Mia Shark. Simplemente me mantuve alejado y les tomé un par de fotos más, entrando al vestíbulo de la mano. Luego fui al estacionamiento y tomé una foto de la matrícula del camión de Robert, asegurándose de que un reloj digital cercano mostrara la hora. Cada foto era una bala, y supe que tenía lo que lo dejaría sin escapatoria. Cuando llegué a casa, abrí mi portátil y moví todas las fotos en una carpeta especial protegida con contraseña. Lamia James, el abogado, con una determinación que no pude ocultar, tengo las fotos de su infidelidad, se les ven las caras. Ve la matrícula del coche. James respondió con voz firme. Excelente, Elizabeth, cuídalos. No dejes que... Sé que los tienes. Asentí, aunque no podía verme, sintiéndome un poco más aliviada, sabiendo que estaba a un paso más cerca de la justicia. Justo entonces, mi celular vibró. Era Sara llamando. Número de la señorita Camila. Su voz sonaba angustiada. Mamá, acaba de llamar a una amiga mía para... pregúntale dónde estoy. Cuando ella le dijo que no sabía, él también la amenazó. Tengo mucho miedo, al oír a Sara. Sentí que se me encogía el corazón. Mi hija, aunque había escapado Robert, seguía atormentada por sus amenazas. Mantén la calma. Quédate en casa de la señorita Camila. Yo lo tenía bajo vigilancia, pero en mi interior sabía que tenía que actuar más rápido antes de que encontrara la manera de volver a lastimar a Sara. Contacté inmediatamente al comandante Rosales, un colega de confianza en la estación. Le presenté todas las pruebas que había reunido, el vídeo de la historia clínica de la señora Camila Sara y las fotos de la infidelidad. Necesito que envíes una patrulla a vigilar el vecindario, especialmente la casa de la señora Camila, dije con voz fuerte. Rosales aceptó sin dudarlo, pero no sin avisarme primero. Elizabeth, lo que estás haciendo es muy peligroso, pero si tienes suficientes pruebas, estoy seguro de que ganarás. Le di las gracias y le di una copia de las fotos de la infidelidad
por si me pasaba algo. Esa noche, no pude pegar ojo. Me senté a la mesa del comedor, organizando todos los datos en archivos, prueba de las lesiones, el video de la cámara y las fotos de la infidelidad. Cada archivo era como una acusación, un paso más para llevar a Robert a la luz, pero en mi corazón no podía quitarme el dolor. Una vez lo consideré un hijo, creí que pero tejería cera. ¿Y ahora? No solo la había traicionado, sino que se había atrevido a levantarle la mano para amenazarla por otra mujer. Ese dolor, como un corte profundo, me dolía cada vez que pensaba en los moretones de cera. A la mañana siguiente, llevé a Sara a Anes Kuroga, un psicólogo que James me había recomendado. Sara necesitaba ayuda para superar el trauma de los días de abuso. Me quedé en la sala de espera, con el corazón apesadumbrado, viendo a mi hija caminar, en entrar a la oficina, caminando lentamente con los hombros hundidos. Fue como una piedra en mi pecho. Yo, que creía ser fuerte, su madre, una policía dura, no había podido protegerla del hombre en quien confiaba en ese dolor. Como un corte profundo, me dolía cada vez que recordaba el rostro magullado de cera, mientras estaba sentado allí. Mi teléfono vibró. Era Romero Alcácer, el jefe del registro público de la propiedad, a quien conocía de algunos tratos anteriores. Su voz sonaba grave y un poco apresurada. Señora Arriaga, no es prudente. Hablamos mucho por teléfono, pero acabo de ver tu nombre y el de tu hija en un expediente de transferencia de tierras. Algo extra. Si tú en sí tienes tiempo, deberías venir. Frankie Elsino, sin entender de qué hablaba. Sara y yo no habíamos hecho nada. No tenía ningún papeleo de transferencia, pero un mal presentimiento me hizo levantarme de inmediato. Le dije a Anaise que volvería por Sara más tarde. Cuando llegué al registro público, Romero me hizo señas para que entrara a su oficina. Abrió un expediente, frunciendo el ceño. Hay algo extraño aquí. Este terreno fue transferido a Denise Salgado la semana pasada, pero como tú no me llamó para confirmarlo, me pareció extraño. Me quedé paralizada. Sentí que se me helaba la sangre. No puede ser, exclamé. Mi voz se quebró. Sara y yo nunca firmamos nada. Romero negó con la cabeza y Ann me entregó el expediente. Las firmas están aquí con su nombre y el de sus hijas, y la transacción ya está registrada. Ann, tomé el papel y vi firmas temblorosas que no se parecían en nada a las nuestras. Inmediatamente pregunté: ¿quién vino a entregar esos papeles? Respondió Romero en voz baja. El empleado me dijo que eran tuyos, Ann yerno. Robert dijo que le habías pedido que se encargara porque estabas ocupado. Al oír eso, sentí que me sangraba la sangre en hervir. Robert no solo había golpeado a Sara, no solo la había engañado, sino que se había atrevido a falsificar nuestras firmas para robar la tierra, la herencia de mi padre, lo que mi familia había cuidado durante años. Mantuvo la calma y le pidió a Romero una fotocopia del expediente. Suspiró: a alguien de aquí seguramente le ayudó con el papeleo. Antes du harm. El ... susurré. Elizabeth, esto es peligroso. Ten cuidado de que nadie en la oficina sepa que te lo dije. Asentían. Le di las gracias y prometí no traicionarlo, pero por dentro me sentía como si estuviera caminando sobre ascuas. Robert no era solo un hombre violento, era un manipulador, dispuesto a todo para salirse con la suya. Por la tarde, fui a recogí a Sara de su terapia. Parecía cansada, pero su mirada ya no reflejaba pánico. La llevé directamente a la oficina del abogado James con la fotocopia de los documentos falsificados. James los revisó cuidadosamente, golpeando la mesa con sus dedos, y dijo con firmeza: este es el último clavo en el ataúd. Ahora también tengo pruebas de fraude, suficientes para que no tenga escapatoria. Sara, sentada a mi lado, escuchó en silencio, pero sus ojos llenos de lágrimas. Mamá se atrevió a falsificar las firmas para robarle la del abuelo en tierra, dijo con voz temblorosa, entre dolor e indignación. Tomé su mano y la apreté, tratando de darle algo de fuerza, pero también luchaba contra mi propio dolor. Esa tierra
No era solo una propiedad, era un recuerdo, era el sudor de mi padre, algo que nuestra familia había cuidado durante generaciones, y Roberts había atrevido a pisotearlo todo solo por su ambición y su traición. Esa noche me reuní con el comandante Rosales y le entregué la copia de los documentos falsos. Asintió con seriedad. Su evidencia. Ese muy sólido, te aseguro que no se escapará. Le di las gracias, pero aún así sentí un gran peso en el corazón. Al llegar a casa, guardé todos los documentos en la pequeña caja fuerte de mi habitación. El reloj era casi medianoche, pero no tenía sueño en absoluto. Me senté en la oscuridad pensando en Robert, en lo que han hecho a Sarah, a nuestra familia. Ese dolor, como un fuego lento, me quemó y me impulsó al mismo tiempo. Sabía que había llegado el momento de enfrentarlo directamente. No había otra opción. El sábado por la mañana salí en Sara en casa de la señorita Camila, el lugar más seguro para ella en ese momento. Comandante Rosales tenía a alguien vigilando afuera, y yo sabía que estaría protegida, pero mi corazón no estaba tranquilo. Me puse ropa de civil, una chaqueta vieja y vaqueros, pero escondí un expediente en mi bolso con las pruebas que había preparado cuidadosamente. LAS fotos de las heridas de Sara, el video de la cámara del vecino, el informe del hospital y la fotocopia de los documentos falsos de la propiedad. Conduje mi viejo auto hasta la casa de empeños de Robert, el lugar donde hacía sus negocios, y exhibí su poder en la ciudad. Cada vuelta de rueda me recordaba que este no era un viaje sencillo, sino una confrontación inevitable. En la casa de empeños estaba abierta. Un olor a aceite de máquina y humo de cigarrillo me impactó en la cara. Dos de los secuaces de Robertan estaban ordenando cosas en los estantes y me miraron de reojo al entrar. Uno de ellos sonrió burlonamente. Mira, llegó la suegra. Los ignoré y caminé directo a la oficina de atrás, donde estaba sentado Robertan, contando dinero con fajos de billetes apilados sobre un escritorio de madera. Levantó la vista y esbozó una sonrisa falsa. ¿Qué pasa, suegra? Policía, ¿estás tan desocupada que tienes tiempo para visitar a tu yerno? Su voz estaba cargada con sarcasmo, pero no le hice caso. No había venido a discutir ni a charlar. Puse el archivo en este escritorio. Cada página era como una acusación. Las fotos de los moretones de Sara, el video de la señorita Camila en cámara con los llantos de mi hija a primera hora de la mañana, el informe del hospital detallando sus heridas y la fotocopia de los papeles falsos que se había atrevido a firmar por mí y por Sarah. Robert los miró. Su rostro cambió por un instante, pero rápidamente recuperó su aire de confianza, ocultándolo con una sonrisa desdeñosa. ¿Y qué hay de esos papeles? Tengo mejores abogados que tú. Lo miré a los ojos con voz fría. No vine a discutir contigo. Si quieres ver quién tiene razón, nos veremos en el juzgado. Saltó, con la voz contenida, como si yo había tocado su orgullo. ¿Quién se atreverá a tocarme? ¿Quién se opondrá a mí en este pueblo? Yo no me estremecí, lo miré directamente a sus ojos arrogantes. Low hair, no creas que todos te tienen miedo. Anjan, los chicos de la entrada, intentaron acercarse, pero metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, dejando al descubierto mi placa de policía. Detuvieron, muertos en seco, con miradas evasivas. Robert se puso rojo, golpeó la mesa con fuerza y casi gritó: tú, su hija, es una debilucha. Se merecía que la disciplinaran, y no piensen que esa insignia siempre los salvará. En eso me hirvió la sangre. Se atrevió a decir que Sara, mi hija, a quien amaba más que a mi vida, merecía ser un disciplinado. Se atrevió a justificar los moretones la noche que Sara tuvo que huir del dolor. Quería gritarle, yo quería abalanzarme sobre él y agarrarlo del cuello, pero me contuve. No responded. Simplemente recogí el archivo.s y silenció. Lo guardé en mi bolso y me di la vuelta para irme. Antes tú me di la vuelta y dijo con firmeza para que quede claro: de ahora en adelante, las reglas del juego han cambiado. Si has cambiado,
No eres tú quien va a disciplinar a nadie. Es la ley la que te va a disciplinar a ti, gritó Robert Ann a mis espaldas. Si sales por esa puerta, dejas de ser mi suegra. Y luego no te quejes. Si me pongo desagradable en C, detuvo. Lo miró una última vez, sin una pizca de miedo. Bueno, considera que de ahora en adelante eres, Ann ya no era el marido de mi hija. Salí a la calle donde el viento levantaba polvo del camino de tierra. Ann subí al coche y llamé inmediatamente a Jameson. Es hora de presentar la demanda. James respondió con voz tranquila pero cautelosa. Muy bien, prepárense, va a contraatacar con todo. El Lowtin. Asentí, aunque no podía verme. Mi corazón estaba tan frío como el acero. Yo sabía que esta guerra no sería fácil, pero estaba listo. Unos días después de mi enfrentamiento con Robert, en la tienda de empeños. Los rumores empezaron a extenderse por el barrio como la pólvora. Temprano por la mañana, fui al mercado a comprar algunas verduras, tratando de actuar con normalidad, pero los susurros llegaron a mis oídos. Dos señoras, en el puesto de la esquina, estaban susurrando. Probablemente Sarah se lo inventó todo. Dicen que le contestaba mucho a su marido. Por eso, la golpeaba. John. Pasé junto a ellos y se quedaron en silencio. Pero sus miradas me siguieron como si yo fuera el que causaba problema. En el café en la puerta de al lado, un anciano bebió un sorbo de café y negó con la cabeza. Elizabeth ahora usa su placa para fastidiar a su yerno Nan. Al oír eso, sentí como una daga en el pecho. Estas personas que me saludaron cada mañana, quien le sonreía a Sarah cuando era niña, ahora creía tan fácilmente las mentiras de Robert. Bajé la cabeza y aceleré el paso, intentando que no me vieran los ojos. Se me llenan los ojos de lágrimas. Al mediodía, James me llamó a su oficina. Colocó una pila de papeles frente a mí, con voz grave. Robert acaba de contratar a Héctor Valdivia, un abogado de la Ciudad de México. Presentó una contrademanda. Dice que Sarah lo inventó todo para extorsionarlo, y que usted está abusando de su autoridad como policía. Tómala de... Vi la firma de Valdivia en tinta azul, aún fresca. Las palabras en los papeles eran como acusaciones directas contra Sarah y yo, como si fuéramos los malos, los que estábamos tratando de arruinar la vida de Robert. Sarah, sentada a mi lado, palideció y dijo con voz temblorosa: mamá, quiere hacer a mí, hiciste pasar por mentirosa. Al verla, sentí que se me encogía el corazón. Sarah, mi dulce hija, ahora tenía que soportar no solo los moretones en su cuerpo, sino también las calumnias del hombre que una vez amó. Tomé su mano y la apreté, intentando darle fuerza, pero por dentro sentía un dolor indescriptible. Pensé que este pueblo donde nací y crecí estaría de nuestro lado, pero ahora parecía que el mundo entero estaba cambiando de opinión. De vuelta. Por la tarde, llevé a Sarah a casa de la señorita Camila, mientras pasé por un callejón y vi a los dos secuaces de Robert allí de pie, fumando, mirándonos fijamente. Uno de ellos levantó la mano a mí. Agarré la barbilla y dije con sarcasmo: ten cuidado, aquí la gente le cree más a Robert que a ti. No respondí, simplemente apreté la mano de Sarah y la metí en la casa. Pero esas palabras fueron como piedras arrojadas a mi corazón, haciéndome me sentí más solo que nunca. Inmediatamente llamé a Rosales para informarle de la amenaza. Prometió reforzar las patrullas nocturnas, pero su voz también sonaba preocupada. Elizabeth, ten cuidado. Ese tipo está intentando todo para cambiar la situación. Asentí y le di las gracias. Pero por dentro sabía que estaba caminando por un camino muy peligroso. Esa noche fui a la esquina en tienda a comprar algo de comer. El dueño y conocido de muchos años me llevó a un rincón y me susurró a Elizabeth: ten cuidado, dicen por todas partes que te lo inventaste todo para quitarle la tierra a tu yerno Ann. Al oír eso, un escalofrío me recorrió la espalda. Las personas que habían sido mis vecinos, con quienes había compartido historias, ahora Ann creía que era un conspirador. Le di las gracias e intenté sonreír, pero al salir de la tienda, sentí que el mundo se me venía encima. Cuando llegué a casa, encontré un sobre sin marcar metido por debajo de la puerta, dentro de una nota escrita a mano: cállate o pierdes
a tu hija. Tom Elpap, mis manos temblaban, pero no de miedo. Estaba furiosa. Furious Support Robert. Se atrevió a amenazar a mi hija furioso, porque las personas que me rodeaban eran tan fácilmente manipulables. Archivé cuidadosamente la nota en el archivo de evidencia. .s habiendo que sería otra pieza para desenmascararlo. Tarde en la noche, tuve una reunión de emergencia con James en su oficina. Vio la nota amenazante y asintió levemente también. Cuanto más sucio juega, más se enreda. Pero la opinión pública está de su lado. Necesitamos un golpe fuerte para se enviar las cosas. Y la única que puede hacerlo es Denise. Al oír a James mencionar a Denise, sentí que una pequeña luz de esperanza se encendía en la oscuridad. La amante de Denise Robert podría ser la clave para cambiar el rumbo. Situación. Pero al mismo tiempo, sabía que no sería fácil convencerla. Mi quid Ali, en la penumbra de la oficina, pensando en Sarah, en los moretones, en su cuerpo, en las mentiras que nos asfixiaban. Ese dolor como si un fuego lento me quemara y me impulsara al mismo tiempo. No iba a dejar que Robert Wynne, no iba a dejar que sus mentiras ocultaran la verdad. Al día siguiente, después de un tenso enfrentamiento en la casa de empeños, me enteré que Denise solía frecuentar un pequeño bar al final de la calle. Hidalgo sabía que era mi oportunidad de cambiar el curso del juego y darle la vuelta a la mano que Robert creía haber ganado a mí. Puse una chaqueta holgada y una gorra, intentando pasar desapercibido. Cuando entré, la música ranchera sonaba a todo volumen. El humo del cigarrillo flotaba en el aire, y el olor a cerveza y tequila se mezclaba en la atmósfera. Elegí una mesa en un lugar oscuro, me senté en la esquina y mantuve la vista fija en la puerta. No quería que me reconocieran. No quería que nadie en la gente de Robert me vio antes de poder hablar con Denise. Alrededor de las 10 de la noche, apareció, con un vestido corto y ajustado, suave, con los labios pintados de un rojo intenso y un cóctel en la mano. Caminaba con una seguridad que parecía forzada. Miré a ella y sentí una mezcla de ira y lástima. Esta era la mujer que había contribuido al sufrimiento de mi hija, pero al mismo tiempo supe que ella también era solo un peón en el juego de Robert. Respiré hondo, me levanté y me senté frente a ella. Denise levantó una ceja y su voz se puso a la defensiva. ¿Y tú, quién eres? No respondió de inmediato. Simplemente dejó un sobre la mesa, en silencio. Dentro había una copia de los documentos falsos de la propiedad. Robert había tramado un plan junto con un extracto bancario para Denise, lleno de deudas acumuladas y el riesgo de ejecución hipotecaria. La miró a los ojos y dijo bruscamente: soy la suegra de Robert. Si te quedas de su lado, te hundirás con el . Si cooperas, te salvarás. Denise soltó una risa burlona, pero se desvaneció de su rostro cuando tan pronto como abrió el sobre y vio los papeles. Palideció. Su mirada titubeó al ver la firma falsa en la transferencia y los números rojos de sus deudas. Continué con una expresión fría pero en voz firme. El comandante de policía ya lo sabe todo. Tan pronto como el juicio en sí empieza, te citarán a declarar por fraude y podrías incluso enfrentar una condena severa. ¿Es eso lo que quieres? Denise quedó en silencio un buen rato. La mano que sostenía su cóctel temblaba. Se bebió la bebida de un trago, como si para darse valor. Y luego, dijo con voz temblorosa, Robert me prometió que me daría una parte de la tierra. Dijo todo, estaría bien, que lo tendría todo, pero ahora entiendo que solo me usó. Al escucharla, me sentí un poco de compasión. Denise, aunque desorientada, fue otra víctima de la manipulación de Robert. Pero no dejé que mis emociones me dominaran. Lo mejor la miré fijamente. Tienes una última oportunidad para salir limpia de esto. Di la verdad en el juicio, lo tendré en cuenta. En ese momento la puerta del bar se abrió y los 2 secuaces de Robert entraron. Miraron a su alrededor y sus ojos se posaron en mí sentada con Denise. Se acercaron.
con caras hostiles. Sin dudarlo, saqué mi placa de policía del bolsillo y la puse sobre la mesa. ¿Quieres probar algo? Adelante. La tenue luz del lugar iluminó la placa y los dos chicos se detuvieron lentamente, retrocediendo hacia la puerta, con los ojos aún llenos de odio. Denise respiraba con dificultad, pálida como una sábana, aferrándose al borde de la mesa. La miré y le dije con voz seria pero decidida en vez: Robert no puede ... Shirt. Solo te arrastrará con él. Denise se mordió el labio. Sus ojos se debatían entre el miedo y determinación. Finalmente, asintió. Está bien, testificaré, pero tienes que prometerme que estaré a salvo. ¿No? ¿Prometí mucho? Solo asentí. Sí, si haces lo correcto, haré todo lo que pueda. Caramba. Inmediatamente, llamó a Rosales, le contó la situación y le pidió que consiguiera un apartamento seguro en las afueras para que Denise pudiera esconderse al salir del bar. Caminé por la calle fría y oscura, con el viento haciéndome temblar, pero por dentro sentí un gran alivio. Sabía en la batalla había dado un giro. Robert acababa de perder su pieza más importante. La mañana del juicio me desperté a las 5 a. cuando el cielo aún estaba oscuro. Fui a la cocina y preparé un caldo de pollo ligero. El suave aroma parecía querer para calmar la tensión que llenaba la casa. Llevé la bandeja a la cama donde Sara aún dormía. Al ver a verla allí, con la cara aún un poco hinchada y los labios secos, me apretó el corazón. La desperté suavemente, susurrando: come algo, cariño, así tendrás fuerzas. Sara abrió los ojos, su mirada cansada, pero asintió y se incorporó lentamente. La ayudé a ponerse un vestido largo. Le puse un vestido azul claro y le puse una bufanda fina alrededor del cuello para cubrir el moretón que aún era visible. Le arreglé el cabello y dijo suavemente: ya no tienes que bajar la cabeza. Sara me miró con los ojos llorosos, pero no dijo nada. Cualquier cosa. Simplemente tomó mi mano, como si fuera la única manera de sentirse seguro, a la afuera de la casa. El comandante Rosales ya nos esperaba con una patrulla. Me saludó con un gesto de la cabeza. Su mirada, era serio, pero cálido. Conseguí un acompañante, Elizabeth. Todo irá bien hoy, dijo Anne. Le di las gracias, sintiéndome un poco aliviado al saber que no estaba solo. De camino al juzgado, vi a la gente del pueblo. Nos reunimos en la plaza susurrando. Algunos nos miraban con curiosidad, otros asintieron levemente, como en señal de apoyo, pero también hubo quienes movieron la cabeza con desconfianza. Los rumores que Robert había difundido aún flotaban en el aire, y John sabía que la batalla de hoy no era solo contra él, sino para reclamar la verdad. Anne, al llegar a la entrada del juzgado, vi a Robert. Estaba allí de pie, con un traje impecable, la cara roja y su mirada afilada como un cuchillo. A su lado, el abogado Valdivia parecía tranquilo, pero Joan sabía que estaba tenso. Denise también estaba allí, lejos de Robert, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Viendo ella, recordé la noche en el bar cuando la convencí de cambiar de bando, y sentí una chispa de esperanza. Pero sabía, hoy no sería fácil. Tomé la mano de Sara y la llevé a la sala del tribunal en dentro. El lugar estaba abarrotado. Los viejos bancos de madera crujieron al acomodarse la gente. Vi a la señorita Camila en la última fila. Ella sintió con la cabeza, animándome, como si quisiera decir que siempre estaría allí apoyándonos. El juez Arturo Cervantes entró y toda la habitación se puso de pie. El aire se sentía denso. El único sonido era el zumbido del ventilador de techo, como el latido del corazón de Anne la sala. El abogado James comenzó, su voz era profunda y segura. Presentó la caso. Cada prueba fue presentada ante el tribunal. Las fotos de las lesiones de Sara. El informe del doctor figuró a Anne, detallando las lesiones, el video de la cámara de Miss Camila que grabó a Sara a gritos de madrugada, y la copia de los documentos falsificados que Romero Alcázar nos había proporcionado. Cuando James proyectó el video en la pantalla, los golpes de Sara en la puerta y sus débiles sollozos
llenaron la habitación. Escuché murmullos entre la gente. Algunos se secaban los ojos. Miré a Sarah a mi lado. Sus manos temblaban y tenía la cabeza gacha. Le puse una mano en el hombro y la apreté suavemente como para decirle que Ann todavía estaba allí, que siempre estaría allí. El abogado Valdivia se levantó para rebatir. Ann, su voz era aguda. Sarah lo inventó todo para extorsionar a mi cliente. Elizabeth Arriga abusó de su autoridad como Ann, un policía, para coaccionar y calumniar. Esas palabras fueron como puñales en mi corazón. Quería saltar y gritar que mentía, que los moretones de cera no eran un invento, pero James me indicó que me calmara. Presentó los mensajes amenazantes de Robert, que eran claramente visibles en el gran pantalla en Cállate, si no quieres que te reemplacen. La sala quedó en silencio. Sarah inclinó la cabeza. Sus manos temblaban con más fuerza, y supe que recordaba el mes que vivió con miedo Ann. Le apreté el hombro, intentando darle algo de fuerza. Entonces fue el turno de Denise. Subió al estrado. Robert prometió darme una parte de la tierra, dijo con voz temblorosa, pero claro. Me presionó para que aceptara los papeles de transferencia, diciendo que todo estaba arreglado, pero la verdad es que falsificó la firma de mi esposa para robarle la tierra. Robert saltó y gritó: «Tú me traicionó». Los guardias del tribunal tuvieron que obligarlo a sentarse, mientras el juez Cervantes decía con severidad: «Ordene, o lo haré». Lo han sacado de la sala del tribunal. Denise inclinó la cabeza, pero continuó testificando. Cada palabra fue como un martillo, destruyendo las mentiras de Robert. Al verla, sentí un poco de alivio, pero no pude evitar el dolor en mi corazón. Denise había sido parte del sufrimiento de Sarah, pero ahora ella había elegido estar del lado de la verdad. Cuando fue mi turno, tomé el me puse de pie y juré ante el tribunal. Miré directamente a la gente, con voz firme. Soy policía, pero hoy estoy aquí, como madre. No permitiré que nadie, ni siquiera mi yerno, destruya a mi hija y se burle de la ley. Señalé a Robert sin rastro de miedo en los ojos. Ese hombre no es un esposo, no es un padre, es solo un abusador y un mentiroso. Toda la sala murmuró. Algunas de las personas que habían los que creían en Robert se miraron confundidos. Vi la mirada de la señorita Camila. Ella asintió como diciéndome que había hecho lo correcto, lo correcto. Finalmente, el juez Cervantes se puso de pie para leer el veredicto. Su voz fue grave y claro, pero no escuché cada palabra. Solo sabía que emitió una orden de protección para Sarah y congeló todo a los bienes de Robert. Anularon la transferencia de tierras y enviaron el caso a la oficina del fiscal de distrito para investigar los delitos de usura y violencia doméstica. Un murmullo llenó la sala. Robert se desplomó en su silla, pálido como si toda su fuerza se hubiera desvanecido. Valdivia permaneció en silencio, quitándose las gafas para secarse el sudor. Tomé la mano de Sarah y la guié allí. El sol del mediodía brillaba intensamente en las escaleras del juzgado, y yo escuché a la gente susurrar: «En Elizabeth ganó. La justicia ganó». Pero en mi interior sabía que esta victoria no borró las heridas que había sufrido Sarah. Solo esperaba que a partir de ese día pudo empezar a recuperar su sonrisa. La tarde del juicio, cuando el juez San Arturo Cervantes terminó de leer el veredicto y la sala estalló en murmullos. No escuché cada una de sus palabras, pero cuando vi a Robert desplomarse en su silla, con el rostro pálido, supe que teníamos ganó. El fallo dictó una orden de protección. Para Sarah, se congelaron los bienes de Robert. Anuló la transferencia fraudulenta de tierras y envió el caso a la fiscalía para que investigue los delitos de violencia doméstica y usura. Cuando tomé la mano de Sarah y salimos del juzgado, el sol del mediodía brillaba en los escalones y oí a la gente susurrar: «Anne Elizabeth ganó. La justicia ganó». Pero por dentro no me siento victorioso. Sentí alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima, pero el dolor seguía ahí como una cicatriz que nunca sanaría del todo. Esa misma tarde, la policía fue a la casa de empeños de Robert para arrestarlo. La gente se apiñó en la calle
para observar. Algunos le silbaron, otros le gritaron insultos en su cara. Yo no estaba allí. Pero a la mañana siguiente, cuando el periódico local publicó una foto de Robert en una prisión, uniformado y esposado, bajo el titular dueño de casa de empeño, arrestado por violencia y fraude de tierras, sentí algo extraño. No era alegría, era una especie de liberación. Él, que se había sentado a mi mesa, que me había llamado S.U. ahora estaba pagando por lo que había hecho. Pero ese sentimiento fue rápidamente reemplazado por tristeza. Confié en él. Pensé que cuidaría de Sara. El dolor de ser traicionado por un familiar, como un lentola quemadura, aún me quemaba por dentro. Denise desapareció del pueblo unos días después del juicio. Se rumoreaba que se había ido a Natery a buscar trabajo para empezar de nuevo. No la culpa. Había sido parte del dolor de Sarah, pero al final ella había elegido la verdad. Los 2 secuaces de Robert, los que se hacían llamar los chamucos, también fueron arrestados por manipulación de testigos. El barrio de repente se sintió más tranquilo. Ya no había más miradas de odio o amenazas silenciosas. Pero sabía que las heridas que Robert había dejado en Sara y en mí no desaparecerían tan fácilmente. Sarah se mudó conmigo definitivamente. Los primeros días apenas podía dormir. Se despertaba, se sobresaltaba todas las noches, sudando y gritando, «¡Mamá, ya viene!». En esos momentos me sentaba a su lado y tomaba su mano y susurraran, «Está bien, cariño, estás a salvo ahora». Pero al ver a Sarah, me vi a mí mismo hace años, cuando yo también guardé silencio ante mi propio dolor. La llevaba a Anas Kuroga, la psicóloga. Todas las semanas, sin falta, Ananeas escuchó a Sarah con paciencia, ayudándola a afrontar sus pesadillas paso a paso. Después de unas semanas, empecé a notar un cambio. Sarah ya no se cubría la cara al salir, ya no agachaba la cabeza al caminar por el mercado. Una tarde, la encontré en la cocina haciendo enchiladas, y mientras doblaba las tortillas, cantaba suavemente. Esa canción, tan suave como el viento, me hizo llorar a mis ojos. Hacía tanto tiempo que no oía cantar a mi hija. Era como si en el sol comenzaba a entrar de nuevo en la casa. El pueblo también empezó a cambiar de actitud. Los vecinos que habían dudado en quienes habían creído en los rumores de Robert, ahora me saludaron. Algunos se acercaron a disculparse con pesar en sus voces. La Sra. Elizabeth, no sabíamos la verdad, solo asentí sin resentimiento. Entendí que las mentiras de Robert habían sido C o en Vincente, y no todos tienen el coraje de enfrentarse a alguien como él. La señorita Camila vino de visita con una bandeja de pan dulce y abrazó a Sarah con fuerza. Resultó ser más fuerte que su madre en su época. Verlos reír juntos me reconfortó el corazón, como si la bondad de la gente aún existiera a pesar de los días oscuros. Continué mi trabajo en la estación. Cada patrulla diaria era un recordatorio de mi deber. Cada vez que me topaba con un caso de violencia, sentía más decidida a ayudar a otras mujeres a romper el silencio. Una vez encontré a una niña llorando afuera de la estación, Sue con los ojos rojos, agarrando su bolso. Me senté a su lado y le dije en voz baja, «No estás sola». Mi madre lo vivió, a mi hija lo vivió, y yo también guardé silencio una vez. Pero hoy sé que el silencio solo alimenta al monstruo. Elena miró. Las lágrimas seguían fluyendo, pero había un nuevo brillo en sus ojos. Sabía que no podía borrarla. Dolor, pero al menos pude demostrarle que alguien estaba dispuesto a escucharla. Unos meses después, Sarah se sintió lo suficientemente fuerte para volver a trabajar. Consiguió un trabajo en una oficina de contabilidad en el centro de la ciudad en esa noche. Llegó tarde a casa, abriendo la puerta con una sonrisa radiante. «Mamá, yo conseguí el trabajo». Me levanté y la abracé con todas mis fuerzas, y ambas lloramos. No eran lágrimas de dolor, sino de alegría, de liberation. Ver a Sarah allí, sonriendo como el sol, me recordó a la niña que solía correr detrás de mí en el patio, gritando, «Mamá, mírame».
Sabía que las heridas en su corazón seguían ahí, pero estaba aprendiendo a seguir adelante para reencontrarse consigo misma. Esa noche me senté en el porche. El viento soplaba fresco. Recordé la noche en que Sara se desplomó en mi puerta, con la cara cubierta de moretones, contándome con voz temblorosa lo que Robert le había hecho. Recordé los meses de lucha, las noches sin dormir, los momentos en que pensé que me derrumbaría bajo las mentiras y la desconfianza de todo el pueblo. Pero entonces admiré la sonrisa de Sara hoy y pensé en la justicia. A veces es lenta, pero cuando llega, puede devolverte tu vida, el llanto, tu risa e incluso tu futuro. Tomé un sorbo de mi café. Estaba frío ahora, pero sentí una paz en mi corazón que no había sentido en mucho tiempo. Sara había regresado y pensé que llevaba las cicatrices del pasado. Había encontrado una razón para seguir luchando, no solo por mi hija, pero para todas las mujeres que necesitan que alguien las defienda. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos ecos reales. Se han cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No les contamos esto a un juez, pero con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres sufren en silencio por dentro? Sus propias casas. Tengo mucha curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Chehes, ¿elegirías guardar silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Yo, quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, al final en la pantalla, les dejo 2 de las historias más queridas del canal. Les aseguro que los sorprenderán. Gracias por quedarse hasta el final.